Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my, do my. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my. Mi nombre es Kraken y esto es para la FAQ. Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que desarrollaremos el capítulo 26 del libro de Searle y Szymanski. Bien, 12ª edición. Lo que veremos en este capítulo será lo que corresponde al capítulo 5 de física 2. Bien, entonces conexión de generadores y resistencia en serie en paralelo es básicamente eso lo que nos interesa de esta parte. Luego veremos Kirchhoff y luego resistencia y capacitores, ¿sí? Circuito RC será. Ya, sin más, entonces empezamos. Circuitos de corriente directa se llama el capítulo este. Resistencia en series en paralelo, entonces resistores en serie en paralelo es con lo que empezamos. Bien, estos son resistores en serie, como ustedes pueden ver. Se encuentran uno seguido del otro. Esto es en serie, esto uno sobre otro es paralelo, y esto es en serie con estos dos que están en paralelo, y esto está en serie y con esto están en paralelo, ¿sí? Los resistores. ¿Sí? Entonces eso sería resistores en serie en paralelo, resistores o resistencia, como quieran ustedes decir. Entonces tenemos estas expresiones, ¿sí?, que nos indican cómo funciona lo que estamos viendo. El voltaje entre este punto A y este punto B es igual a la corriente, ¿sí?, por la resistencia. ¿Ok? Entonces, esta resistencia es la resistencia equivalente. Ya habíamos visto que el voltaje era corriente por resistencia. Pero acá, esta resistencia es la resistencia equivalente de todo nuestro circuito. O bien, la resistencia equivalente es igual al voltaje entre el punto A y el punto B. Ok, eso en principio. Ahora vamos a desglosar un poco esto para ver y analizar el tema de las ecuaciones. Vamos a ver qué nos dice el lector. Bien, entonces esta es la parte importante. Si los resistores están en serie, como en esta figura, la 261A, que será esta. Bien, fíjense lo que dice. La corriente debe ser la misma en todos ellos. Entonces la corriente es la misma en todos los resistores. Fíjense ustedes que en este caso la corriente es la misma acá y acá. La corriente es la misma acá y acá. Lo que no es lo mismo decir que la corriente es la misma acá, acá y acá. Si es la misma acá y acá, acá y acá. Bueno, acá y acá, fíjense en el puntero cuando digo acá y acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice acá? La corriente no se gasta cuando pasa a través de un circuito. ¿Qué significa eso? Que la corriente es la misma
independientemente de donde nos encontremos, ¿sí? Cuando estamos en serie. Entonces es la misma corriente. Fíjense ustedes en la ecuación de AX. Estamos posicionándonos acá. El voltaje entre A y X es la corriente por la resistencia 1. Luego el voltaje entre X e Y es la corriente por la resistencia 2. Y el voltaje de I a B es la corriente por la resistencia 3. Bien, eso es entonces. Y ahora la diferencia de potencial entre los puntos A y B es la suma de esos diferencia de potencial, y esto es la corriente por la resistencia. ¿Ok? Si nosotros despejamos la sumatoria esta de la resistencia y le llamamos resistencia equivalente, tendremos que la resistencia equivalente en un circuito en serie es igual a la sumatoria de la resistencia, o también que la resistencia equivalente es igual al voltaje sobre la corriente. Bien, eso es entonces. Ahora los resistores en paralelo, otra parte importante. ¿Qué ocurre acá? Vamos a ver. Ok, estamos entonces viendo que la corriente no necesita ser la misma. De hecho, esto nos demuestra, o mejor dicho, nos muestra cómo funciona la corriente. La corriente es igual al voltaje AB sobre la resistencia 1. Si ustedes se fijan, la corriente a través de cada resistor no necesita ser la misma, pero la diferencia de potencial entre las terminales de cada resistor efectivamente es la misma, igual al voltaje AB. Bien, entonces la corriente 1, que sería, pongamos por caso esto, este diagrama nos permite ver, acá viaja una corriente, acá viaja una corriente donde está el bocadito, acá viaja otra corriente y acá otra corriente. Entonces en paralelo nosotros tenemos que el voltaje es el mismo. Entonces el voltaje AB es igual a la corriente por esa resistencia donde estemos ubicados. O bueno, la corriente es igual al voltaje AB sobre la resistencia. La corriente 1 que va por el resistor 1 o la resistencia 1, y la corriente 2 que va por la resistencia 2, etcétera. Si nosotros queremos la corriente total, tendríamos que sumar la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente, etcétera. Y la corriente, por esta definición, es el voltaje AB sobre la resistencia sub I, digamos, sumados de I1 hasta N. Entonces, si nosotros despejamos el voltaje AB de esta sumatoria, nos quedamos con que la resistencia total que obtenemos entre paréntesis es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, etcétera. Si nosotros despejamos esta inversa, digamos, o este 1 sobre R,
el voltaje AB pasaría dividiendo, entonces la corriente sobre el voltaje es 1 sobre la resistencia. Bien, si nosotros damos vuelta a toda esta expresión, obtendríamos que el recíproco de esto es 1 sobre esto y 1 sobre esto. Bien, entonces nosotros podríamos expresar a la resistencia equivalente como 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, o simplemente podríamos dejarlo como lo vemos acá, 1 sobre la resistencia equivalente. El tema es que normalmente no nos interesa el 1 sobre la resistencia equivalente, sino la resistencia equivalente. Entonces lo que podríamos hacer es simplemente despejar de acá, y con eso tendríamos. Ok, esto es para el caso de dos resistores en paralelo, que no es algo que vamos a ver mucho, así que no nos interesa demasiado. Ahí tenemos un ejemplito. Bien. Y ahora vamos a un tema que es un poquito más escabroso. Para el cual utilizaremos Kirchhoff. Acá se me colgó el PDF, así que van a tener que esperar un segundo. Bien, déjenme revisar aquí que hice un par de veces control Z. A ver, esto lo había marcado. Bien, es para que no lo perdamos. Hice demasiadas veces control Z porque no se me había marcado mal acá abajo, y no quería que esté así, así que bueno. ¿Qué ocurre? Kirchhoff es un tema un poco más interesante. Bien, y nos vamos a tomar un poco más de tiempo para analizarlo. ¿Sí? Así que vamos a ver. ¿Cómo reacciona esto? No quiere responder. A ver, vamos a ver ahí. Perfecto. Muy bien. Estoy teniendo algunos problemas con el programa. Así que les va a tocar esperarme un segundo. Bien, vamos a ver entonces. Lo primero es saber reconocer una unión. Ok, entonces una unión en un circuito es el punto en que se unen 3 o más conductores.
también se les llama nodo o puntos de derivación, ¿sí? Y una espira es cualquier trayectoria cerrada de conducción. Entonces aquí dos términos fundamentales: unión o nodos y espira. Bien, fijémonos entonces qué nos dice con respecto al punto A y el punto B, el punto C y el punto D en la figura 26.6a. ¿Qué sería esta? Nos dice: los puntos A y B son uniones, pero los puntos C y D no lo son. Vamos a ver por qué A y B son uniones y C y D no son. Fíjense que en A y en B nosotros tenemos un circuito viene por este lado y otro circuito viene de derecha a izquierda y se cierran y se conectan acá con esta fuente. Bien, si ustedes quieren verlo al revés, podríamos decir que está la fuente acá y entonces el cable viene y se abre a la derecha y se abre a la izquierda. En cambio en D, lo mismo sucede con B. En cambio en D y en C, si nosotros traemos un alambre, imagínense que esto negrito es un alambre, ¿sí? Como habíamos visto cuando anteriormente, cuando empezamos a clasificar los símbolos para los circuitos. Esto es un alambre. Que esté este punto o no esté no significa nada. Este punto acá o no esté no significa nada. Bien, así que hay que tener cuidado con reconocer ese tipo de puntos. Bien, más que todo para cuando tengamos que sumar corrientes, etcétera, ya utilizando a Kirchhoff. Bien, y luego el tema de la espira. Es cualquier trayectoria cerrada de conducción. Si ustedes se fijan, esta es una trayectoria cerrada, esta es una trayectoria cerrada y esta es una trayectoria cerrada también, la que va por fuera del circuito. Bien, igual que esta en un circuito un poco más complejo. Bien, y acá nos dice A, B y C y D son uniones, pero E y F no lo son. Entonces E y F, como vemos, cumplen la misma función que C y D de acá, o sea, prácticamente ninguna. Y A, B, C y D son uniones efectivamente, porque viene la corriente acá y se divide en dos. O sea, el cable, quiero decir, viene por acá y se divide en dos. Entonces ahí ya podemos distinguir que es una unión. Bien, igual acá se divide, bueno, depende, si decimos que viene por acá se divide en dos, el que va a la derecha y hacia abajo. Si viene por este lado se divide en dos, el que va a la izquierda y para abajo. Bien, y en cambio acá vienen estos dos, se unen y se van a la izquierda por E, hacia el punto E. Bueno, ahora vamos a ver qué dicen las reglas de Kirchhoff. Vamos a marcar esta como la primera y esta como la segunda. La primera entonces dice: la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a 0. La suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a 0. Entonces, si nosotros
tenemos, por ejemplo, este punto de acá, este punto A, y sumamos las corrientes, ¿no? Acá, ¿sí? O acá, o acá, o acá, la suma de tales corrientes va a ser igual a 0. Eso es todo. ¿Bien? Y luego dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier espira, incluso las asociadas con la FEM y los elementos con resistencia, debe ser igual a 0. Entonces, la suma de las diferencias de potencial en cualquier espira debe ser igual a 0. Entonces, si esta es una espira, la suma del potencial debe ser igual a 0. Acá la suma de las corrientes debe ser igual a 0. Y acá la suma del potencial, si yo sumo este potencial con este potencial, debe darme igual a 0. ¿Ok? Ahí tendríamos. ¿Bien? Esta regla de las uniones se basa entonces en la conservación de la carga eléctrica. Conservación de la carga eléctrica. Ok. Acá tenemos otro esquema para el tema de las uniones, para poder distinguir las uniones. Fíjense ustedes que se hace una analogía con una tubería de agua. Entonces entra por este lado la corriente, igual por este lado, por acá sale la suma de estas dos corrientes. ¿Por qué? Porque lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, salvo que haya alguna fuga por acá, pero no. Acá lo que entra es igual a lo que sale. Ahora, ¿qué ocurre con los signos que vamos a adoptar y tal? Para eso vamos a utilizar la convención de signos para la regla de las espiras. Acuérdense que en las espiras el voltaje igual a 0. Bueno. Entonces, si nosotros tenemos que el recorrido de la espira, ¿sí?, es contrario al voltaje, porque el voltaje va de más a menos, ¿sí?, entonces el sentido del recorrido de menos a más es positivo de la FEM, ¿sí? La FEM es positiva, ¿sí?, cuando el recorrido es de menos a más. Bien, entonces la FEM es positiva. La FEM es negativa, ¿sí?, cuando el recorrido de la espira es de más a menos. De más a menos. Bien, eso es para la FEM. Bien, y para los resistores, el sentido del recorrido, si es opuesto al de la corriente, el producto es positivo. Y para el recorrido en el sentido de la corriente, si el recorrido de la espira es en el sentido de la corriente, entonces el producto es negativo. Y eso es todo. Esto hay que tenerlo bastante en claro. Bien. Ahí lo vamos a dejar marcadito. Ok. Acá unas cuantas notas para entender un poco más el tema de las reglas de Kirchhoff. Y esto bastante interesante.
Si nosotros tenemos acá, acuérdense que en una espiral el voltaje era 0 y en una unión la corriente tenía que ser igual a 0, la suma algebraica de las corrientes tenía que ser igual a 0. Fíjense ustedes que en este caso nosotros acá en el punto A, ¿sí?, tenemos 3 corrientes desconocidas y 1 y 2 y 3. Bien, lo que tenemos que darnos cuenta es que en este punto A, bien, como recién lo dijimos, la suma de las corrientes debe ser igual a 0. Eso significa que esta corriente 1 más esta corriente 2 me tiene que dar esta corriente 3, como veíamos con el tema del flujo de agua. Acá. Eso significa que en realidad nosotros no tenemos 3 incógnitas o 3 corrientes desconocidas, sino que solo son 2. La corriente 1 y la corriente 2, porque la corriente 3 es la suma de la corriente 1 más la corriente 2, ¿sí? Por la analogía que hacemos con las tuberías, eso sale de hecho. Bien, luego sube esto y acá se bifurca. Si ustedes quieren, entonces volveríamos a tener corriente 1 y corriente 2. Ok, esto, si ustedes se fijan, está en serie hasta este punto, de acá hasta acá. Esto está en serie, la corriente es la misma, etc. Muy bien, entonces vamos a seguir. Si este PDF me ayuda y no se sigue tildando, muy bien, seguimos entonces con el tema que estábamos analizando. Bueno, sigue un poco lento el... Bien, si esto nos permite seguir bajando, vamos a ver. Ok. Bueno, dentro de los instrumentos de medición que tenemos, simplemente vamos a mencionar que está el voltímetro, el amperímetro, el galvanómetro, y bueno, quizá lo que debamos puntualizar ahí es que estos instrumentos tienen una resistencia asociada a la medición que realizan, así que más adelante en los cálculos que se realizan con estos aparatos, hay que tener en cuenta aquello, cómo cambia la resistencia, cómo se ve afectada la resistencia, cómo se ve afectado el voltaje, la corriente, etc. La resistencia, cómo se ve afectada, me refiero a la resistencia equivalente, ¿okay? Ya sea que consideremos que es despreciable o no, tenemos que tener en cuenta aquello. Bien, ok, debido a que ahora vamos a
pero vamos a continuar observando el tema de los aparatos que nos permiten medir la resistencia. Recién vimos, o mejor dicho, contamos de la existencia del amperímetro, el voltímetro, etcétera. Lo que no vimos es cómo funciona, y en realidad no nos interesa ahora mucho. Esto está muy lento. Ok, así que bueno, vamos a terminar el circuito de RC, lo haremos en un nuevo video. Así que esto es todo por ahora. Chao.